hasta la dificultad respiratoria, la sensación de falta de aire, el cansancio constante, y llega a cuadros que pueden llegar a ser más severos, que produzcan como ya insuficiencia respiratoria, pacientes que llegan a estar hospitalizados o más graves por el cuadro del asma. ¿Hay tratamientos para el asma? Sí, existen tratamientos para el asma que son bastante efectivos en el control de los síntomas. Hay, bueno, inhaladores que logran manejar los síntomas, que son inhaladores de corticoides, que en el largo plazo logran que los pacientes se sientan como si no tuvieran nada. Eso se puede acompañar de otras cosas, de antialérgicos, de cosas que ayuden al control general de los síntomas asociados al asma, que muchas veces se asocia con la alergia. En ese sentido, el asma lo pueden tener también desde pequeños. ¿Cómo se va desarrollando y cuáles son los problemas también en caso de no tratárselo? A ver, el asma puede presentarse en edades muy tempranas en la vida. En general, los niños, al principio uno no sabe en realidad si van a ser o no van a ser asmáticos, porque muchas veces en relación a infecciones respiratorias, cuando tienen virus respiratorio sincicial, cuando tienen influenza, cuando tienen otros virus invernales, hacen un cuadro que es muy similar al asma, y en la práctica cuando son chiquititos se manejan como asmáticos, y es lo que se llama el asma del lactante. Y ese asma después puede evolucionar a mejorarse en forma completa y que los pacientes se comporten después como que nunca tuvieron nada, o pacientes que van a ser finalmente asmáticos, que va a haber que tratar básicamente por muchos años o por periodos más prolongados. El problema de no tratarse el asma, que es lo que tú me preguntas, es que si uno no se trata el asma, eso provoca secuelas pulmonares, daño pulmonar crónico, que hace que uno pierda como la capacidad, que los pulmones pierdan la elasticidad y pierdan la capacidad de funcionar en forma normal a largo plazo. Entonces es muy importante mantener un buen tratamiento del asma para evitar ese daño que se produce en el pulmón si uno no se trata. ¿Esto se sabe las causas? ¿Es hereditario? ¿Cuáles son las posibles A ver, causas? el asma es multifactorial. Es mucho más frecuente ser asmático si tú eres hijo de un padre o una madre asmática, atópica o rinítica. Sobre todo si hay un familiar directo asmático, es mucho más probable ser asmático. Pero también hay factores ambientales, hay algunas profesiones que pueden, en el fondo, en el fondo inhalar asbestos o algunas otras, pacientes que trabajan como en aserraderos con madera, también puedes desarrollar asma asociado a su labor profesional. ¿Cómo uno puede saber, por ejemplo, qué síntomas son los más frecuentes? Pero los síntomas más frecuentes del asma son la tos, lo más evidente es la tos, y la sensación subjetiva de cansancio, como los ahogos, digamos, como pacientes que, por ejemplo, hacen deporte y no logran correr suficiente cantidad o no logran caminar suficiente porque sienten sensación de cansancio y de ahogo y que les falta el aire. Eh, También pacientes que tosen persistentemente en la noche, o incluso pacientes que uno siente que, no sé, cuando se están riendo, se ríen y terminan así tosiendo como al final, y eso es un síntoma de asma como bastante evidente. ¿En qué momento hay que ir a un especialista? Por ejemplo, cuando uno dice, ya no, quizás lleva mucho tiempo con esta tos, no sé, está extraña, ¿en qué momento uno debería hacer ese clic y decir, ah, no, mira, quizás puede ser asma, por ejemplo? Porque igual yo creo que es un poco difícil de repente reconocerlo contra otras enfermedades, por ejemplo. A ver, cualquier tos que persista por más de un mes tiene que estudiarse. Y no necesariamente porque sea asma, pero cualquier tos prolongada merece estudio, porque hay un montón de otras patologías que pueden dar tos prolongada. Entonces, dentro del diagnóstico del asma, uno tiene que descartar patologías agudas, descartar tuberculosis, descartar micoplasma, descartar infecciones que son tratables, pero también cualquier paciente que constantemente tenga cuadros respiratorios.
que si bien, porque a veces que los pacientes un poco subestiman el síntoma de la tos, como ellos se acostumbran a toser y no les parece anormal el estar tosiendo porque es parte de su vida. Pero pacientes que hacen reagudizaciones, por ejemplo, se resfrían y cada vez que se resfrían tienen una bronquitis, o cada vez que se resfrían sienten como que se ahogan o les falta el aire, o niños que tienen muchas infecciones respiratorias, que han tenido muchas bronquitis cuando ya tienen más de 3 años. Todos esos pacientes tienen que consultar y estudiarse porque el asma es una posibilidad entre los diagnósticos diferenciales. Perfecto. Doctora, también, bueno, muchas veces, como yo decía, nos pasa que no sabemos cuándo ir al doctor y no nos decía algunas cosas, pero en estas fechas, por ejemplo, ¿aumentan también los síntomas o una persona que tiene asma persisten los síntomas durante todas las temporadas? En general, los pacientes asmáticos empeoran los síntomas en el invierno porque las infecciones respiratorias, que son típicas de esta época, la influenza, ahora el coronavirus, el parainfluenza, los rinovirus, provocan obstrucción bronquial, sobre todo en los pacientes que son susceptibles como los pacientes asmáticos. Entonces, esta época es peor en el fondo y es más fácil que presenten síntomas. En general, en el verano, como hay más ventilación, más calor, menos transmisión de virus, pueden tener muchos menos síntomas durante enero y febrero que durante el resto del año. ¿Cuáles serían también, tomándome de lo último que dijo, las recomendaciones, por ejemplo, en estas fechas para una persona que sufre de asma? Bueno, primero, no fumar. Vacunarse contra todas las cosas contra las que se tienen que vacunar los asmáticos. En general, los asmáticos tienen indicación de vacunación de influenza, de COVID y de neumococo. Evitar los lugares cerrados, poco ventilados y el hacinamiento. Tratar de mantener un buen estado físico y una buena alimentación. Y por supuesto, usar el tratamiento indicado por su médico para mantener el control de los síntomas. Perfecto. Doctora, si alguien quiere saber mayor información, si quieren contactarse con ustedes, ¿cómo lo tienen que hacer? Yo trabajo en Santiago, en el Centro del Alérgico. Nosotros tenemos atención presencial, pero también tenemos atención por telemedicina. Yo atiendo, o sea, yo soy pediatra y me dedico a la atención de niños, en general menores de 15 años, pero acá tenemos especialistas que atienden todas las edades, así que cualquier paciente que necesite ayuda, orientación, diagnóstico, lo podemos atender presencial o por teleconsulta en el Centro del Alérgico. Perfecto. ¿Alguna página web o redes sociales donde la gente pueda agendar, por ejemplo? A través de Instagram, en @Centro del Alérgico, y en la página web que es www.centrodelalergico.cl. Perfecto, doctora Daniela Novillo, entonces muchas gracias por este contacto y esperamos seguir hablando sobre estos temas también en futuras ocasiones. Que tenga una excelente jornada. Chao, chao. Son las 10:46.